Hola a todos, hoy Ghost en Español cumple 3 años aquí en YouTube. La verdad es que a veces siento que ha pasado mucho más tiempo, pero no, son 3 años de llevarles contenido sobre nuestra banda favorita. Para celebrar estos 3 años decidí hacer este video en el cual les contestaré algunas de las preguntas que han dejado a través de mis redes sociales. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primera pregunta, ¿de qué nacionalidad eres? Bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina, pero he vivido prácticamente toda mi vida en Ecuador, por eso no tengo el acento. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo te toma hacer los videos? Sinceramente no tengo un tiempo establecido. Hay videos que los puedo hacer en 30 minutos, sobre todo esos de noticias de último momento que los tengo que subir como flash, y otros videos que demoran días de edición porque tengo mucha investigación, locución, etc. Así que no tengo un tiempo fijo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el video que más trabajo te ha costado realizar? Bueno, han habido varios videos complicados, pero creo que sin duda el más difícil de todos ha sido el de la historia de Kimberly. Creo que esto ya lo he contado anteriormente, pero ha sido un video muy difícil para mí porque quería hacerlo con el mayor respeto posible, sin morbo. Ella merecía un video bien hecho. Y yo no busqué contar su historia, la verdad es que todo se dio de una linda manera. Yo tengo un segmento llamado Fans, donde cuento las historias de Meet and Greet que me envían todos ustedes. Y alguien me comentó sobre Kimberly, pero yo no conocía su historia con detalle. Ella me envió su historia a través de un correo electrónico. Incluso me dijo que le había costado mucho hacerlo porque tuvo que revivir toda su historia y ella no se la había contado a nadie con detalle. Cuando el correo llegó a mí lo tuve algunos días y la verdad es que no sabía cómo iba a empezar a trabajar en ese video. Quería hacer el video de la manera más respetuosa posible. Finalmente, cuando lo hice me sentí muy feliz por la respuesta que tuvieron todos ustedes y todo el amor que le entregaron a Kimberly. Así que puedo decir que ese ha sido uno de los videos más difíciles, pero también uno de los videos del que más orgullosa me siento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te sientes identificada con la filosofía de la banda o eres de alguna religión y solo disfrutas? Bueno, la verdad es que yo soy atea. Estudié en una escuela católica, hice la comunión y todo. Y luego el secundario lo estudié en un colegio cristiano evangélico, así que tuve un poco de todo, conocí de las religiones, etc. Pero ya de adulta me declaré atea completamente, así que no tengo ningún problema con escuchar Ghost o cualquier otra banda. Siento también que no tiene nada que ver, pero sí, me encanta la filosofía de la banda, cómo plantean su mensaje y todo lo que ellos representan. ¿Cómo haces para averiguar tanto? Esta pregunta me encantó. Quiero decirles que no me las sé todas, ojo. Cuando no sé algo, investigo como todo el mundo, pero sí puedo afirmar que cuando me encanta una banda, un artista, investigo todo hasta las últimas consecuencias. Así que eso me vino como anillo al dedo con este canal, porque puedo pasar horas leyendo entrevistas, viendo videos, buscando sobre algún tema que me interesa muchísimo. Y nada, y estoy muchísimas horas dedicándome a esto, porque realmente amo mi trabajo en Ghost en Español. Vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta de la banda? ¿Qué te llamó la atención cuando los conociste? Bueno, definitivamente lo que más llamó mi atención fue su música. Me encanta cómo suena Ghost, me encanta absolutamente todo de ellos, pero la música es lo número uno para mí. Filosofía, me siento muy identificada con ella, me encanta cómo plantean esta postura de crítica social de cierto modo, esta sátira en contra de la religión, así que Ghost me atrapó de muchas maneras, pero la música y su filosofía sin duda es algo que me encanta. ¿Te gusta la música de Tobias cuando estaba en Repugnant? No me odien, pero la respuesta es no. No me gusta. No es mi estilo para nada. He intentado escucharlo, pero... Y sinceramente, de las bandas previas a Ghost he escuchado muy poco. Me gusta lo poco que se conoce de Passiflora, su proyecto solista. Me gusta un poco también de Subvision, pero el resto no me gusta mucho, no me vuelve loca. Y Repugnant... Si no hubieras sido fan de Ghost, aún así habrías hecho un canal de YouTube. La respuesta definitivamente es no. No podría hacer un canal de una banda que no me gusta. Tener un canal de YouTube requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y hacer videos de algo que no te apasiona no daría el mismo resultado. Así que la respuesta es no. Vamos con la siguiente. ¿Qué es lo más difícil de mantener el canal activo? Sin duda todo el momento en el que Ghost está en pausa. Es muy complicado para mí. Porque imagínense ustedes tener un canal de una banda que no nos trae noticias.
Sin embargo, he hecho mi mayor esfuerzo por traerles curiosidades, alguna entrevista antigua, algún dato interesante. Pero sí, ya quiero que Ghost vuelva para que el canal esté en un 100% otra vez. ¿Cuál es tu canción favorita de la banda? Mi canción favorita de Ghost es His. Siempre va a ser His porque tiene un significado muy especial para mí. Fue una de las primeras que escuché de Ghost. Recuerdo que se la mostré a mi papá y me recuerda mucho a él porque a él le encanta también la canción. Así que His es mi favorita definitivamente. Vamos con la siguiente. ¿Crees que Tobías sepa de tu página y de todo lo que haces por Ghost? Les voy a contar con total honestidad todo lo que sé. Yo he conversado con personas allegadas a la banda, entiéndase, gente que trabaja para Ghost, y ellos me han dado a entender que efectivamente sí, Tobías conoce de algunas cosas. Pero una muy querida amiga mía estuvo con Tobías, tuvieron una conversación, y dentro de esta charla ella le comentó sobre el video de Kimberly. Le contó que existía un canal llamado Ghost en Español que había hecho un video sobre una fan, así que la respuesta corta es sí, a Tobías le han hablado de Ghost en Español. Pero con esto no estoy afirmando que él lo recuerde o que esté pendiente de lo que hago porque eso no lo sé. En todo caso, Tobías, si ves esto, I love you. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo y por qué se te ocurrió crear un canal exclusivo a Ghost? Bueno, sobre esto hablé a detalle en el video sobre el primer aniversario del canal. Si no lo han visto, arriba se los dejo. Pero en resumen podría decir que Ghost en Español se creó por la necesidad que yo tuve cuando descubrí a la banda de encontrar información en mi idioma y en un solo lugar. Como les conté, cuando me gusta una banda me pongo a investigar todo sobre ella y había mucha información en inglés y en diferentes lugares. No había información compilada en un solo sitio. Así que Ghost en Español se creó con este propósito. ¿Cuál ha sido el video que más has disfrutado hacer? Creo que han sido varios, sobre todo algunos en los que he conseguido información exclusiva, pero creo que uno que disfruté muchísimo fue el del resumen del concierto en México. Ese día yo no fui al concierto, pues vivo en Ecuador, y muchísimos seguidores me enviaban información, videos, y fue un verdadero placer poder hacer ese compilado de videos, de imágenes y contarles todo lo que había acontecido dedicado a esas personas que no pudieron asistir al concierto. Vamos con la siguiente. Aparte de Ghost, ¿qué otras bandas escuchas? Bueno, yo puedo escuchar de todo un poco, menos trap, Bad Bunny, perdón. Pero de ahí mis bandas favoritas son Queen, Marilyn Manson, obviamente Ghost, y soy muy fan de Gustavo Cerati. ¿Qué ha traído YouTube y la comunidad a tu vida desde la creación de Ghost en Español? Esta pregunta me encanta porque Ghost en Español ha traído a mi vida cosas positivas. Una de ellas ha sido las personas que he podido conocer a lo largo de estos 3 años. Gente increíble, gente que me ha ayudado cuando lo he necesitado con información, con algún favor. Gente que me ha enviado regalitos. Ha sido muy positivo en ese sentido. Además, este canal ha sido mi refugio en momentos complicados, esos momentos que todos tenemos en la vida. El canal ha sido mi mejor terapia. El poderme sentar, trabajar en un video de la banda que amo, ha sido lo mejor que me ha pasado, así que estoy muy agradecida de Ghost y de Ghost en Español. Y la última pregunta, ¿qué esperas de Ghost para el próximo año? Como todos, estoy muy ansiosa por conocer el 5º álbum de la banda, conocer la nueva era, la nueva imagen, los nuevos capítulos. Estoy muy emocionada por eso y obviamente también el poderles traer toda la información de primera mano aquí en el canal. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus preguntas para este especial. Realmente he disfrutado muchísimo el poder responder todas sus inquietudes. Quiero agradecerles también por estar conmigo en estos 3 años. Espero que sean muchísimos más. Gracias por el apoyo, por los mensajes, los comentarios y también gracias por las críticas que son las que me ayudan a mejorar. Recuerden también que pueden seguirme a través de mis redes sociales donde subo contenido diario acerca de Ghost. Espero que nos veamos muy pronto otra vez por aquí y muchísimas gracias por ser parte de Ghost en Español.